Acuerdo de Paz advertía que si guerrilleros de las FARC reincidían en sus crímenes, perderían todos los beneficios judiciales que habían obtenido y que tendrían que responder en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano ante la justicia ordinaria. Y el acuerdo es claro: quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos. Pese a ese compromiso y tras un mes de ser capturado, el gobierno decide que el extraditable del partido FARC, Jesús Santrich, ya no estará más en una cárcel, sino en una casa religiosa del episcopado colombiano. Vemos que, como lo ha pedido la comunidad internacional, como ha sido solicitado, el señor director del IMPEC, previa anuencia o comunicación del señor fiscal, decidió trasladarlo a este centro de Caminos de Libertad. La polémica radica en el tratamiento especial que recibirá Jesús Santrich, contra quien cursa un proceso de extradición por el delito de conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Eso es lo que esperamos nosotros, que este gesto humanitario que ha tenido a bien llevar adelante la Iglesia Católica tenga ese efecto. Esperamos que eso sea así, no solamente por el bien de la salud del señor Santrich, lo cual es un gesto humanitario elemental, sino también por el bien del proceso de paz. Convirtieron una casa de la Iglesia Católica en una nueva catedral de Pablo Escobar. El gobierno se hace responsable de facilitar la posible fuga de Santrich. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. En primicia, el presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, Monseñor Pedro Mercado, cuestiona esta decisión de la Conferencia Episcopal. Asegura que lanza un mensaje erróneo a la sociedad, amparado en una bendición de la Iglesia, y señala que el caso Santrich demuestra que en Colombia la justicia no es igual para todos. Desde tres posturas de opinión distintas, el secuestrado por las FARC John Fran Pinchao, el analista político Nicolás Uribe y el congresista del Polo Democrático Alirio Uribe hablan de lo que representa que un sindicado de narcotráfico como Jesús Santrich pueda evadir la cárcel y recibir un tratamiento especial en una sede eclesiástica. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el integrante del partido FARC, Jesús Santrich, ya no estará en una prisión esperando la extradición que por delitos relacionados con narcotráfico fue solicitada en su contra hacia los Estados Unidos. La noticia: el extraditable de las FARC enfrentará este proceso no en una cárcel, sino en una sede de la Conferencia Episcopal Colombiana. Así lo decidió el Gobierno Nacional. El Ministerio de Justicia justificó el traslado, argumentando que fue realizado por supuestas razones humanitarias y por petición expresa del representante de la ONU en Colombia, Jean Arnois. El punto clave de esa noticia: esta decisión genera controversia entre quienes la respaldan, asegurando que es un gesto necesario para salvar el proceso de paz, y quienes señalan, por otro lado, que representa una flagrante violación de la ley e incluso de los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba. Argumentan que es un engaño y que se están utilizando falsas razones humanitarias para burlar la justicia en favor de las FARC. Señor, por favor, me da su nombre completo. El pasado 9 de abril fue el día en el que Jesús Santrich fue capturado por el CTI de la Fiscalía tras una petición de la justicia estadounidense que lo relaciona con delitos de narcotráfico. Es que le vamos a notificar una circular roja de Interpol. Ese 9 de abril fue el mismo día en el que Seuxis Pauxis, como es su verdadero nombre, inició una huelga de hambre porque considera que su detención fue un montaje. Su huelga y su estado de salud han generado que lo trasladen de la cárcel a un hospital y en las últimas horas de un hospital a una fundación católica. Un hecho que despierta gran polémica en varios sectores de la sociedad, por ejemplo, en las víctimas de las FARC. Pues que él puede estar en los lugares que debe estar toda persona que supuestamente ha cometido un delito, y que le den un tratamiento que especial sería otra cosa. De acuerdo con el gobierno, el traslado se cumplió luego de una serie de solicitudes, entre ellas una de las Naciones Unidas.
Conferencia Episcopal y Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidieron al gobierno y a la INPEC considerar la posibilidad de trasladar al señor Santrich a este sitio donde está recluido en este momento. El Estado no puede meterse al punto, por ejemplo, de ir en contra de su decisión de dejarse morir, pero sí tiene el deber el Estado de hacer todo lo posible para que él cambie su decisión. El viceministro de Justicia señaló que la Fiscalía General de la Nación fue consultada de este traslado. Y la Fiscalía, ante la consulta que le hace el gobierno, lo único que advierte es que no tiene objeción, pero que se garanticen las condiciones de seguridad, cosa que se ha hecho. INPEC, Policía y Ejército están brindando la seguridad necesaria en el sitio de reclusión del señor Santrich. Precisamente el programa La Noche conoció el cruce de cartas del Instituto Nacional Penitenciario INPEC con la Fiscalía, en el que se demuestra que el ente acusador fue notificado y este, a su vez, concluye que la decisión final era exclusiva del director del INPEC. Carta a Ana Fabiola Castro, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, mayo 7 de 2018. El director del INPEC puede motu proprio disponer lo pertinente en el bien entendido de que le compete observar las regulaciones carcelarias y, sobre todo, preservar la integridad y seguridad del ciudadano en cuestión. Entre quienes hicieron las diferentes solicitudes de traslado por razones humanitarias, también figura el senador Iván Cepeda y el exfacilitador de paz Álvaro Leiva, quienes esperaban que de esta forma Santrich suspendiera la huelga de hambre. Al parecer, todo indica que no ha tenido el efecto que hemos esperado. Y entonces hay que pensar en otras acciones. El hecho es que hay desde hace 2 semanas un creciente clamor de voces políticas y de distintos expertos en derecho penal que están pidiendo que se priorice la justicia nacional a cualquier petición que venga de una instancia judicial extranjera. Las autoridades de Estados Unidos requieren a Santrich por una supuesta participación en un plan para exportar 10 toneladas de cocaína desde Colombia. Después de varios días de huelga, Medicina Legal dictaminó que padecía de anorexia voluntaria y debilidad en su cuerpo. Muy bien, los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Santrich. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿qué opinan ustedes de la decisión del gobierno colombiano de trasladar al integrante de las FARC, alias Jesús Santrich, a una sede de la conferencia episcopal? ¿Razones humanitarias o engaño para burlar la ley? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar en este momento a nuestros panelistas. Desde 2 ángulos de opinión diferentes nos acompañan en la ciudad de Bogotá Nicolás Uribe, consultor, analista político y columnista. Nicolás, bienvenido al programa La Noche. Es un gusto volverlo a tener aquí en este espacio periodístico. Hombre, Jefferson, mil gracias. Un saludo para usted y para todos los televidentes de La Noche. Está también con nosotros el representante de la Cámara, Alirio Uribe, representante de la Cámara por el Partido Polo Democrático. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un saludo para ti, para todos los televidentes y también para los compañeros de panel. Vamos a conocer inicialmente la posición de ustedes frente a esta decisión que ha tomado el gobierno nacional de trasladar a una sede eclesiástica a Jesús Santrich. Él ya no estará en una cárcel, esperando esa decisión que tome el gobierno y la justicia colombiana frente a su extradición a los Estados Unidos. Esperará esa decisión en una sede de la Iglesia Católica. ¿Qué opina usted, Nicolás Uribe? Pues a ver, la verdad es que yo creo que esto tiene varias dimensiones de análisis. La primera es que desde la perspectiva meramente de igualdad, esto es un trato absolutamente discriminatorio con un preso respecto de muchos otros que existen en Colombia. Aquí tal vez son 120.000 los reclusos que hay en nuestro país, hay 3.000 que tienen problemas mentales y 1.000 que están en etapas terminales de enfermedad, que nunca han tenido la posibilidad siquiera de recurrir a un trato de esta naturaleza por parte del INPEC. Pero en última, lo más importante es que, a mi juicio, esto es simplemente un episodio de una serie que se está construyendo para, a la postre, buscar impedir a toda costa la extradición de Jesús Santrich. La verdad es que el ejemplo que se ha dado con esta medida es bastante negativo. Manda un pésimo mensaje a quienes firmaron el acuerdo de paz y por supuesto a los colombianos.
porque en la práctica lo que esto está significando es que las consecuencias de la violación del acuerdo no existen, que para quienes continúan o continuaron delinquiendo no va a haber ninguna consecuencia jurídica y que por supuesto la conclusión final es que lamentablemente el acuerdo final solamente podría tener la validez y solamente se podría construir paz sobre la base de mirar para otro lado cuando quienes lo firmaron lo incumplen. Luego eso es una situación lamentable, un pésimo ejemplo. Y la verdad es que creo que esto apenas arranca, porque en últimas lo que logró Santrich con esta intervención fue vincular a la Iglesia y también a la comunidad internacional en favor de una situación que a mi juicio lo que hace es deteriorar el contenido y el cumplimiento de los acuerdos y no fortalecerlo. Si lo que se quiere es hacer sostenible la paz, la garantía de sostenibilidad se da por cuenta del cumplimiento de los acuerdos. Y esto en la práctica empieza a verse como un incumplimiento sistemático, en tanto que la violación al mismo no representa ninguna conclusión en últimas. Y con esto termino, Jefferson. Violar el acuerdo de paz no es grave, no tiene consecuencias y resulta ser básicamente una conclusión de que ni en el marco del acuerdo ni después del acuerdo delinquir va a significar cárcel para ninguno, ni por supuesto tampoco para quienes son delincuentes de lesa humanidad, como es el caso de aquellos que tienen que someterse a la JEP, porque el resto pues ya están en su mayoría, en su gran mayoría, disfrutando del indulto y de la amnistía que les ha brindado la ley. Congresista Lirio Uribe, Nicolás ha entregado varios argumentos. Quiero conocer su opinión frente a ellos. ¿Cree usted que lo que busca este traslado es impedir que finalmente sea una realidad la extradición de Jesús Santrich? ¿Es una forma de mostrarle al país que quienes reincidan en crímenes, en delitos por parte de las FARC no van a ir a la cárcel? Bueno, no creo que sea así. Yo lo que creo es que el fiscal general ha estado tomando decisiones que finalmente lo que han hecho es sabotear el proceso de paz. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la reforma constitucional que aprobamos en el Congreso y de acuerdo a los acuerdos, lo que había que hacer si llegaba a presentarse una situación como la que se ha presentado era pasar ese caso primero por la JEP para que la JEP calificara si realmente habían delitos cometidos con posterioridad a la firma de los acuerdos. Hay un problema y es que el fiscal sabotea y el gobierno trata de enderezar. Y de alguna manera lo vimos cuando los supermercados de las FARC, que hicieron todo un escándalo, un show, y hoy están en libertad porque no hay pruebas suficientes para hacerlo. A mí me parece que esto está en una situación similar. Es obvio que el acuerdo dice que si se cometen delitos con posterioridad al acuerdo, esos delitos deben ser juzgados por la justicia ordinaria. Y en el caso colombiano yo creo que tenemos que tratar de blindar los acuerdos. El señor Santrich no está en libertad. El señor Santrich estuvo preso en La Picota, lleva 31 días de huelga de hambre, a raíz de la situación de salud siguió preso en un hospital y hoy está preso o sigue con detención en una casa de la Iglesia Católica. Esto quiere decir que el gobierno está tratando de tomar medidas humanitarias para no demostrar el flagrante incumplimiento de los acuerdos que se viene dando. Yo creo que la experiencia que tuvimos con la extradición de todos los comandantes paramilitares es una experiencia negativa que impidió que ellos dijesen la verdad ante la justicia, en este caso era ante Justicia y Paz. Desde mi punto de vista, lo que tiene que ocurrir aquí es que él debe responder por los crímenes anteriores a los acuerdos ante la Justicia Especial de Paz y por los hechos posteriores ante la justicia ordinaria. A mí me parece que la extradición en este caso se vuelve en una bomba contra el proceso de paz. Con la extradición se han cometido muchísimas arbitrariedades. Yo le recuerdo al país que Ricardo Palmera fue extraditado a los Estados Unidos supuestamente por narcotráfico, le hicieron varios juicios y nunca lo pudieron condenar por narcotráfico. Los hechos que le imputan a Santrich fueron cometidos en Colombia. Se supone que es una conspiración para llevar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. No ha llevado un solo gramo de coca a los Estados Unidos. A mí me parece que esto es un sabotaje al proceso de paz
Por lo tanto, yo no estoy diciendo que no se investigue, hay que investigarlo, pero estoy diciendo que lo investigue la justicia colombiana. Congresista, brevemente quiero contrapreguntarle algo. ¿Tiene alguna justificación Jesús Santrich, tiene alguna justificación legal que Jesús Santrich tenga algún tipo de derecho por encima de otros indicados por narcotráfico? En procura de ese blindaje, esa prueba, de ese acuerdo de paz. El hermano del presidente Uribe está actualmente en una guarnición militar y muchos de los ministros, etcétera, altos funcionarios han sido puestos en guarniciones especiales o muchos tienen detención domiciliaria. La figura de la detención puede ser intramural en una cárcel o puede ser en la casa o puede ser en un sitio que sea seguro. Lo que dijo el fiscal es que ellos aceptaban eso bajo el hecho de que esté seguro. En este momento lo que va a pasar es que Santrich va a morir en el marco de esa huelga de hambre porque considera que se está incumpliendo el acuerdo, que no ha cometido nuevos delitos y que está siendo víctima de un montaje. Eso es la realidad que estamos viviendo. Todavía no sabemos ni ustedes ni yo si es responsable o no es responsable. Tiene que haber un juicio, tiene que haber una investigación. Entonces nadie puede decir todavía si cometió nuevos delitos o no. Las pruebas que han presentado al país no son contundentes. Yo he sido abogado antes de ser congresista y he sido observador de juicios internacionales. He hecho juicios en Colombia, he estado en juicios internacionales y a mí me parece que aquí no hay una evidencia que sea real, que muestre eso, pero obviamente no soy yo el que lo tiene que decidir, lo tiene que decidir la justicia. En este momento, mientras no haya un proceso formal, ni siquiera ha llegado la petición de extradición a Colombia y sí se está saboteando el proceso de paz.